Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Entonces, bueno, vamos a continuar con la parte específicamente de los lípidos de membrana. Estos son moléculas que forman parte de la composición de las membranas celulares, y que pues también es muy importante revisar desde el punto de vista estructural y cómo se van a generar. Los lípidos que están presentes en las membranas biológicas, pues tenemos una gran diversidad. Aquí incluimos, por ejemplo, a los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos, glucoesfingolípidos, glucoglicerofosfolípidos y el colesterol. El colesterol, pues prácticamente va a ser un caso muy aparte porque tiene también otras funciones importantes y que pues ese va a ser nuestro siguiente tema y por lo que resta y sobre todo por los derivados que puede generar. Entonces, lo vamos a dejar un poquito aparte y vamos a mencionar un poco primero que nada, vamos a hablar de la estructura de este tipo de moléculas, ¿sale? Vamos a comenzar con los glicerofosfolípidos. Bueno, estos glicerofosfolípidos podemos decir que son los fosfolípidos más abundantes que se encuentran en las membranas biológicas y que además se llaman glicerofosfolípidos porque derivan del glicerol. Entonces, estos son muy importantes porque además de formar la composición de las membranas, fungen también como intermediarios en diferentes rutas o vías de señalización como moléculas que pueden generar transducción de señales, como segundos, y a partir de ellos generar segundos mensajeros, etcétera, que desde el punto de vista de la comunicación celular también son muy importantes, ¿sale? Entonces, bueno, los glicerofosfolípidos van a tener como su estructura principal un grupo fosfato, que va a ser pues su parte o su cabeza polar, dado pues las características de los átomos de oxígeno, y van a estar conformados por dos cadenas de, en este caso, hidrocarbonadas o dos colas hidrocarbonadas que van a tener como tal la característica de ser hidrofóbicas. Entonces, generalmente nosotros solemos representar a las moléculas de los fosfolípidos como un circulito, que sería como en el esquema estamos viendo una cabecita que es color azul, que va a ser prácticamente atribuible eso a la parte del grupo fosfato, es decir, la parte polar, y las dos patitas que serían las dos cadenas hidrocarbonadas. Esto me genera, por lo tanto, una molécula que sería también no tiene la naturaleza de ser anfipática y por ende, en el caso de las estructuras secundarias que pudieran llegar a formar estas moléculas, pues encontramos, por ejemplo, a las micelas, que una micela no es más que una esfera en la cual en el interior se juntan todas las partes o todas las colas hidrocarbonadas, es decir, las partes que son lipofílicas o hidrofóbicas, y en el exterior quedaría entonces una cubierta de las cabezas polares, que serían en este caso lo que podría estar en contacto quizás con el medio circundante, como un medio acuoso, ¿no? Como el plasma sanguíneo. En el caso de las membranas biológicas, pues ya sabemos nosotros que la estructura de nuestra membrana celular es específicamente una bicapa lipídica, una bicapa fosfolipídica, donde nosotros tenemos que en la parte central se hace como una especie de sándwich, donde en la parte central van a quedar las colas hidrocarbonadas y en las partes más externas, tanto arriba y abajo, es decir, las caras que van a dar tanto al exterior como al interior de la célula, pues son las partes polares, ¿de acuerdo? Eso nos hace pues que se forme una especie de barrera impermeable, es decir, que no salga lo que esté en el interior de la célula y que tampoco lo que esté afuera pueda entrar tan fácilmente. Para eso necesitamos entonces, las únicas moléculas que pudieran hacer esto, pues son moléculas que son altamente liposolubles, que pudieran atravesar por mecanismos de difusión pasiva estas membranas. Para el resto de las moléculas, pues ya sabemos que hay proteínas transportadoras que nos van a servir pues para que por ahí puedan pasar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos representado la estructura de los glicerofosfolípidos, en los cuales vemos nosotros en la parte central cómo, bueno, vamos a partir también del esqueleto del glicerol, que serían los tres carbonos, donde uno de esos carbonos va a estar acoplado con el grupo fosfato y los otros dos restantes van a estar asociados con moléculas o cadenas de ácidos grasos, ¿de acuerdo? Como lo podemos observar de esa forma. Entonces, en el caso de los glicerofosfolípidos, aquí, bueno, me voy a regresar un poquito, podemos observar en la parte de abajo cómo a un lado del grupo fosfato tenemos una R que significa un posible radical o un grupo funcional que pudiera estar entonces formando parte de la estructura de esta molécula. Esto da como origen a que si nosotros sustituimos ese radical con alguno de los grupos funcionales que podemos observar en la tabla de la izquierda, podemos dar origen a los diferentes tipos de glicerofosfolípidos que vamos a encontrar presentes en las membranas. Por ejemplo, si nosotros sustituimos o reemplazamos ese radical con hidrógeno, es decir, que no le ponemos nada, pues vamos a dar origen a una molécula de diacilglicerol,
3-fosfato, que específicamente era la que habíamos mencionado en el video anterior, que también se le conoce como ácido fosfatídico y que pues ese va a ser la molécula precursora para la síntesis de muchos de estos fosfolípidos. Si nosotros lo convertimos, lo sustituimos en este caso por por ejemplo, la etanolamina, que pues es una molécula, un grupo que está formado por 2 carbonos, de ahí la parte de etano, y un grupo amino, en este caso por eso es etanolamina, podemos tener el aminoácido denominado fosfatidil etanolamina, ¿de acuerdo? Si lo sustituimos por un grupo colina, ¿de acuerdo? También tendríamos la fosfatidilcolina. Si lo sustituimos por el aminoácido serina, fosfatidilserina, y si lo cambiamos por una molécula similar a los azúcares, que sería el inositol, sería el fosfatidilinositol. Entonces, eso ahorita grábense muy bien esa parte porque más adelante cuando empecemos a ver las rutas de biosíntesis, pues vamos a ver cómo se generan estos diferentes fosfolípidos que son los más importantes a nivel de las membranas biológicas. La composición de las membranas biológicas varía bastante tanto en cuestión del tipo de célula y también entre los diferentes seres vivos. En esta tabla me gusta también mucho porque representa muy bien la proporción de los diferentes tipos de fosfolípidos que vamos a encontrar nosotros. Por ejemplo, no es lo mismo una membrana de un eritrocito a una vaina de mielina, o la membrana de mielina que tienen las neuronas a las de las mitocondrias, a la membrana, por ejemplo, celular de una bacteria. Entonces, esas diferencias radican mucho en pues los diferentes procesos metabólicos y bioquímicos que las mismas células o los mismos seres vivos pueden ir generando a raíz de los precursores que más adelante vamos a nombrar. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían los glicerofosfolípidos, o que casi siempre les decimos nada más fosfolípidos, ¿sale? Bueno, entonces, si en este caso las moléculas que forman parte de la membrana, en lugar de generarse o partir de la molécula de glicerol, se forman a partir de un esqueleto de un aminoalcohol que se llama esfingosina, entonces vamos a dar origen a los llamados esfingolípidos. En la parte izquierda tenemos la estructura de la esfingosina. Vean también cómo tenemos pues un esqueleto de 3 carbonos, nada más que la diferencia es que tenemos un grupo amino en el carbono 2. Entonces y bueno, obviamente en el primer carbono tenemos una estructura un poco más compleja. Y en este caso, si se puede llegar a pegar un ácido graso mediante un enlace de tipo amida, en el grupo amino específicamente, entonces vamos a generar el tipo de esfingolípidos que se conoce como ceramidas. Estas moléculas son muy importantes desde el punto de vista biológico, dado que podemos nosotros hacer diferentes modificaciones. Por ejemplo, podemos acoplarle en el tercer carbono, por ejemplo, o el mismo radical de la fosfocolina, y dar lugar, por ejemplo, a la llamada esfingomielina, un tipo específico de esfingolípidos. Y la esfingomielina pues forma una estructura importante de las membranas neuronales. Recordemos nosotros que pues para que se pueda llevar a cabo de manera adecuada la transmisión del impulso eléctrico en las células nerviosas, pues esto lo van a hacer a través de diferentes mecanismos o potenciales de acción, pero lo hacen de manera muy coordinada. Y esto, para que no se vuelva un descontrol, pues necesitan tener una cubierta aislante, y específicamente la vaina de mielina o de esfingomielina que generan las células, en este caso, pues accesorias que están en el sistema nervioso central, pues van a ir, por lo tanto, ir haciendo que pues el conducto o el impulso pues se vaya transmitiendo de una manera unidireccional, y que vaya siendo un poquito más ordenado y no generar, por lo tanto, una especie como de cortocircuito en el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es importante la función aislante que tienen los lípidos en las membranas. En este caso, aquí fíjense cómo lo resumo muy bien, cómo podemos ir generando las diferentes moléculas. Es decir, partimos nosotros de la esfingosina, ¿de acuerdo? Que será mi molécula precursora. Si le agrego o hago un enlace de tipo amida con un ácido graso en el carbono 2, formo las ceramidas. Y si, por ejemplo, le pongo yo ahora un residuo de azúcar, entonces voy a generar lo que se conoce como los glucoesfingolípidos. Estos glucoesfingolípidos son importantes también desde el punto de vista biológico, dado que ahí forman parte de la estructura, por ejemplo, de los antígenos que están presentes en las membranas de los eritrocitos y nos permiten identificar los diferentes tipos sanguíneos del sistema del grupo ABO o AB0. Entonces, además de poder generar lo que son los cerebrócidos y los gangliósidos, que también son lípidos importantes de la estructura específicamente del sistema nervioso central, y que por lo tanto ahí es donde van a estar en mayor abundancia,
¿sale? Entonces aquí tenemos la estructura, por ejemplo, de la galactosilceramida, que sería, en este caso, le estoy agregando un residuo de galactosa, o por ejemplo en la parte de abajo, como le estoy poniendo pues más moléculas de carbohidratos y voy a generar los llamados gangliósidos, ¿sale? Entonces esa sería la estructura de este tipo de moléculas. Y por último, pues otra clase de lípidos que son menos comunes en las membranas celulares de las células animales, pero que sí son importantes, por ejemplo, en las células vegetales y las bacterianas, que serían los glucoglicerolípidos. Entonces, en este caso, pues son moléculas que también parten de un esqueleto de glicerol, donde yo tengo las dos cadenas de ácidos grasos y además voy a tener acoplado en el carbono 3, en lugar de tener un grupo fosfato como en los glicerofosfolípidos, voy a tener un residuo de monosacárido, ¿sale? Entonces por eso puedo tener ese glucoglicerolípido, ¿sale? Entonces ese sería otro tipo de combinaciones. Entonces prácticamente todo esto es más que nada para que nos vayamos familiarizando con las estructuras de los diferentes lípidos de las membranas biológicas y enseguida entonces vamos a retomar lo que sería la parte de las rutas de biosíntesis, tanto a nivel de los procariotas como de los eucariotas, de la generación de este tipo de moléculas. ¿Sale?